bienvenida cordialmente. Como suelo insistir en estas ruedas de prensa, la información más completa y más precisa está a vuestra disposición en el dossier que os repartimos, por supuesto también en el catálogo y toda la documentación que se ha preparado en torno a la exposición, y por tanto no me resisto a compartir con vosotros algo que no está en el dossier, que es una reflexión en parte personal. Os garantizo que breve, sobre hasta qué punto esta exposición tiene algo de atípico o peculiar respecto a la línea de exposiciones que la Fundación ha desarrollado y que incluso diríamos que está en el corazón de su misión. Como sabéis, la Fundación empezó a hacer exposiciones en 1973 y de una manera sistemática a partir de la inauguración de este edificio en enero de 1975, y le pareció entonces que la manera de contribuir a la realización de la misión general que la Fundación tenía en el ámbito de las exposiciones era privilegiar las exposiciones de artistas que podríamos llamar los clásicos contemporáneos, que de una manera directa o indirecta estaba relacionada con el arte de las vanguardias, y hemos hecho pues literalmente docenas de exposiciones en torno a artistas o movimientos insertados en las vanguardias. Y el arte de las vanguardias, quien lo duda, es un arte en el que, por lo menos como tendencia, no siempre hay muchas excepciones, pero se observa una cierta tendencia a emanciparse, de ahí el concepto también de vanguardia, de algunos de los principios que han inspirado las obras artísticas desde el origen de los tiempos. Y uno de ellos es justamente el concepto tradicional de arte. Y en consecuencia es muy frecuente encontrar en el arte producido en el siglo XX un arte en el que el concepto tradicional de belleza está cuestionado, y además esto en nombre de una presentación enfática, solemne, del artista como genio, una reivindicación del arte emancipado de lo útil e incluso emancipado también de lo justo o de lo ético, en nombre o alzando la bandera del arte por el arte. Y esto tenía muchas veces como consecuencia, y lo tiene todavía hoy, y hay textos que así lo razonan, que el arte del siglo XX en parte es un arte interpretado, un arte que merece explicación. ¿Cuántas veces hemos ido a exposiciones en las que la dimensión artística del objeto ahí expuesto necesita una explicación? Tiene que ver con la intención del artista, con el concepto del artista, con el movimiento que el artista, o la intención del movimiento que el artista representa. Bien, en contraste con todo esto, a mí me complace particularmente y me resulta aleccionador poder presentar la obra de un artista y la obra que es bella sin necesidad de explicación, de una belleza sin necesidad de interpretación, donde por un lado ese concepto de artista como genio que había inspirado a las vanguardias es sustituido por el concepto de artista como artesano, servidor de la comunidad, incluso con cierto adelgazamiento de ese énfasis en favor de un arte comunitario, incluso en ocasiones anónimo, no firmado, como podía ser el de las catedrales góticas que Morris y su grupo tanto admiraban, cuya autoría no se conoce con frecuencia y que además pueden transcurrir siglos para su culminación. En segundo lugar, un artista en el que el fundamento del romanticismo y de la modernidad, que fue la presentación como un antagonismo insuperable entre lo artístico y lo productivo, entre lo bello y lo útil, ese antagonismo que decía que se resolvía en unos reproches cruzados. El artista reprocha al empresario, reprocha al hombre productivo que es un filisteo, que es un burgués.
mientras que el burgués reprocha al artista que es un bohemio, que es un nihilista, que es un ser marginal, que es un inútil. Y ese antagonismo entre lo bello y lo útil ha atravesado la modernidad desde el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y por tanto, es también aleccionador presentar la obra de un artista que vive con naturalidad la armonía entre los dos valores y que pretende embellecer la vida cotidiana de mucha gente a través de aquellos objetos que constituyen su experiencia, porque son utilidades, son elementos que lo necesitan simplemente para vivir en su casa, en su fábrica o en su ambiente. No hay ese antagonismo. Por el contrario, esta misma sala donde nos encontramos representa la evidencia de una belleza que no necesita explicación, pero también la de una vida cotidiana llena de objetos que son útiles para vivir, pero que al mismo tiempo tienen una pretensión de belleza. Y además, un ideal de embellecer a través de las artes aplicadas la vida de la mayoría, no solo de una minoría selecta, sino de la mayoría social. Una combinación entre exquisitez en la obra, pero un acceso igualitario para todos, a través de una dignificación del trabajo. No esa contraposición entre el arte y el trabajo, del trabajo productivo, sino, por el contrario, un embellecimiento y una dignificación de las condiciones de trabajo en una Inglaterra, que es la de la segunda mitad del siglo XX, convulsionada por una revolución industrial, por un desarrollo del mecanicismo que, como es sabido, sometía a los hombres, a las mujeres y a los niños a unos horarios de trabajo indignos y a unas condiciones que hoy consideraríamos inhumanas. Y él, por el contrario, trató de unir a lo útil y a lo bello, que antes he mencionado, también lo justo en las condiciones de trabajo. Y por esto, con esto termino, insistía al principio, aleccionador, es motivador poder presentar en Madrid y después en Barcelona. En febrero esta exposición está hecha con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y después, cuando termine la exposición aquí, irá a las salas del museo en Barcelona. Es aleccionador, digo, poder presentar en el siglo XXI un artista que sería él mismo la realización del ideal de una mayoría selecta, no de una minoría selecta, que es como normalmente se ha expresado en el pasado la perfección del arte e incluso de la cultura, sino de una mayoría selecta. Un montón de gente disfrutando de cosas que al mismo tiempo son útiles y son bellas y realizadas en unas condiciones de trabajo justas. No estamos, por tanto, presentando a alguien que sea interesante en la historia del arte y que sea una gran obra de arqueología o de anticuario, sino un individuo que puede servir, tanto él como el movimiento que él inspiró, como la obra que hoy presentamos, de inspiración y de guía para la evolución de la cultura en el siglo XXI. Y por eso a la Fundación, además de presentar, creo, una exposición hermosa y atractiva y novedosa, también es una exposición que da que pensar y que posiblemente nos indica un camino en estos primeros años del siglo XXI. Mi gratitud a las personas e instituciones que han podido hacer, que han hecho posible esta exposición. También mi gratitud a las tres comisarias invitadas, que harán luego también uso de la palabra. Y ahora Manuel, director de exposiciones de la Fundación, pues os detallará algunas circunstancias adicionales
relacionadas con la exposición, dará la palabra, ¿verdad?, los turnos de palabra, y luego hemos pensado que quizá nos pondremos a disposición de vosotros en privado para todo lo que cualquier otra información adicional que queráis obtener de nosotros. Muy bien, Javier, gracias. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es, voy a presentar a Pat Kirkham, Joanna Bamham y Karen Livingstone, que han sido las tres comisarias invitadas por la Fundación para que, junto a María Zazalla, jefa de este proyecto, y yo mismo, creáramos, digamos, el equipo curatorial para sacar adelante este proyecto. Van a hacer uso de la palabra brevemente. Para aquellos que no digamos, sepan o entiendan el inglés, voy a hacer una traducción consecutiva. Vamos a hablar todos brevemente, y también por esa circunstancia sugeríamos que cuando acaben de ellas de hablar yo añadiré un par de cosas, y después quedamos a vuestra disposición Javier, Pat, Joanna y Karen para las preguntas que queráis uno a uno en la sala, porque la exposición tiene mucho detalle y seguramente habrá muchas preguntas. Pat Kirkham es profesora en Bard College en Nueva York y en el Graduate Center, y ahora en Kingston University en el Reino Unido, y entre sus muchos méritos me fijaré solo en dos. Uno es la editora de la Enciclopedia Internacional del Diseño de la editorial Phaidon, y entre sus últimos proyectos está haber comisariado una exposición sobre Charles y Ray Eames. Karen Livingstone, después de 20 años trabajando en el Victoria and Albert, es actualmente la directora del Master Plan del Museo de la Ciencia de Londres. Entre sus últimas actividades ha estado haber sido la comisaria de la gran exposición que el Victoria and Albert dedicó, si no me equivoco, en 2005 o 2010, al movimiento Arts and Crafts internacional, que también tiene cabida en nuestra exposición. Y además es autora de una monografía sobre Boise, uno de los arquitectos del movimiento Arts and Crafts, el autor, por ejemplo, de Toda esa esquina, que es uno de los grandes diseñadores del siglo XX y no tan conocido como debiera serlo. Y Joanna Bamham ha trabajado mucho tiempo en el Victoria and Albert, en la Tate, ha sido directora de educación de la National Portrait Gallery, ha sido jefa de programas del Victoria and Albert y actualmente es la directora de la Sociedad Victoriana, autora también de muchas publicaciones sobre nuestro tema, entre otras un libro maravilloso sobre William Morris y la Edad Media, que está muy presente obviamente en este mismo. Yo les he pedido que cada una de ellas intervenga y después lo haré yo para resumirles un par de detalles más del proyecto. Pan. Okay, this will be short. In terms of this exhibition, one of the things I was asked to do was to provide the broad context for thinking about how William Morris and other people became involved and reinterested in handcrafts at the very time, as you've heard I think already, that the Industrial Revolution was at its height in Britain, and the after effects of all of that. And secondly, thinking about how we tell the story of William Morris and the development of that movement, but about Morris himself as a poet, as a designer, as a socialist, as a conservationist, as an environmentalist, and as a businessman, and that was part of my contribution. Bueno, en relación a esta exposición, mis dos contribuciones han sido, por una parte, ofrecer, y eso se ve, añado cosas de mi cosecha, se ve en el catálogo, proveer al lector y a la persona interesada en el proyecto información sobre el contexto de Morris, el William Morris, que vive en un tiempo determinado, que convive con la industrialización y que, por otra parte, tiene una actividad pues, muy amplia, no solo como diseñador, sino también como poeta, como literato, como agitador político y como socialista. Eso ha sido muy breve. Thank you. Pat. Joe. Buenos días. The exhibition is full of very, very beautiful things, but I thought that I would just select one thing that I think is very, very special. And this is the tapestry in the gallery behind you, the very big tapestry, about the attainment of the Holy Grail. It's by William Morris, made by William Morris, and it is the designs of Edward Burne-Jones. And one of the reasons that it's so very special, I think, is that it's very beautiful, it's very rare, and it is made by hand.
everything that Morris designed, he wanted to be able to make himself by hand. So first of all, he learned how to weave his own tapestries, and then he encouraged people who worked for him to weave tapestries. So it brings together many of the themes in the exhibition about beautiful objects, making things by hand, and creating interiors and homes that are full of art and beauty. I would also like to say that it's particularly special for us because there is only one tapestry like this in the world, and we have borrowed it from the musician Jimmy Page, who has been very generous in lending to this exhibition. So we felt it was very special and very valuable that we could acquire this piece for the exhibition. Thank you. Por mi parte, decía yo, hay muchísimas piezas bellísimas y hermosísimas en la exposición, pero si tuviera que elegir una, elegiría el tapiz de 7 metros que está en la sala anterior a donde estamos, cuyo tema es la leyenda del Santo Grial, y lo elijo porque, aparte de su belleza indiscutible, es una de las obras de Morris, tejida por sus propias manos, en colaboración con Edward Burne-Jones, el pintor ferrocarrilista amigo de Morris y colaborador estrecho en la compañía de Morris. Esa pieza de alguna manera reúne en sí todas las características de la exposición porque es una pieza bellísima, hecha en colaboración y pone muy de manifiesto la importancia esencial que daba Morris a hacer las cosas por sí mismo, a aprender a hacer las cosas él mismo, no a encargárselas a un tercero, a un artesano, porque se hubiera roto esa especie de unidad indisociable para él entre las artes y los oficios. Ha añadido yo un detalle, y es que, bueno, ha sido particularmente, hemos tenido una fortuna particular porque es el único ejemplar de ese tapiz que hay en el mundo y nos ha sido prestado por Jimmy Page, que como todos sabéis es uno de los integrantes de la banda Led Zeppelin. Karen. Hello. It's been a pleasure to work with the Foundation on this exhibition, real collaboration and discovery of many beautiful objects. My role has been to help tell the story of the arts and crafts movement as it developed in Britain and across Europe in the following of Morris. So the generation of architects, craftsmen, designers, makers who came after Morris and who followed in his footsteps to make his ideas more widespread and to take it in different directions. Led by pioneering architects like C.R. Ashby, William Letherby, and my favourite, C.F.A. Boise. Muy bien. Bueno, mi papel en la exposición, agradezco haber podido trabajar con la Fundación, ha sido un placer y hemos podido descubrir juntos muchos objetos y hacer esta exposición. Ha sido básicamente ocuparme del movimiento Arts and Crafts, tal y como tiene lugar en la estela de su fundador o de su impulsor, que es William Morris, no solo en Inglaterra, sino también a lo largo de Europa y los Estados Unidos, es la última sección de la exposición. En concreto, en el campo de las Arts and Crafts, el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra, pues me he ocupado especialmente de otras figuras no tan conocidas, pero muy particulares y muy valiosas, como son las de arquitectos y artesanos como Ashby, Letherby y sobre todo mi favorito, Boise. So the collection of objects are held together by a set of common ideas, if not always in the same style. So ideas about hand making, living a better life, and taking inspiration from nature run through everything. You'll also see throughout the exhibition the revival of many old handcraft techniques, so lots of different materials, enamel making, embroidery, leather work, furniture, lots of different crafts which became revived and reinvented. And not just by the professionals, but also giving opportunities for the development of new art schools, opportunities for women in the workplace, and to become artists and craftspeople in their own right. Bien, las piezas que veréis en la exposición son muchas de ellas muy variadas, muy distintas entre sí, pero todas tienen en común los ideales de lo manufacturado, lo hecho a mano, aquello que debe revestir una cierta simplicidad
la inspiración en la naturaleza, es una cosa muy obvia, y el hecho de que en muchos casos el movimiento Arts and Crafts supusiera una revitalización, un revival de oficios artesanales, algunos de los cuales se habían perdido, como el trabajo en cuero, el trabajo con el cristal y las vidrieras, por supuesto el mobiliario, los bordados y tantas otras cosas. Eso también provocó que aparecieran, que empezara una nueva tradición de escuelas de formación de artesanos en Inglaterra. And then finally we start to introduce the influence of the movement across Europe. So we have pieces from Austria, from Finland, from Holland, and of course Germany, and of course from Spain. So we've discovered some beautiful objects in the Barcelona Museum in particular to contribute to the exhibition. Y finalmente hemos dedicado un pequeño espacio al final de la exposición para ver la difusión y la expansión de los ideales Arts and Crafts en Europa. Hemos hecho una selección de objetos de Finlandia, Alemania, la secesión alemana, Viena, los talleres vieneses y también España. Ahí ha sido esencial la contribución del museo, que ya en los años de principios del siglo pues coleccionó piezas inglesas por la enorme relación comercial que había, que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que ha sido nuestro socio, como decía Javier, en este proyecto y que presentará la exposición en su sede en febrero. Bien. Añadiría solo un par de cosas. Como decía Javier, bueno, tenéis toda la información en el dossier de prensa, que es muy amplio. Creo que además nuestros compañeros del departamento de prensa, aparte del catálogo, ¿me se oye bien? Ah, sí, sí. Aparte del catálogo, os han dejado el programa de mano, que como es tradición en la casa, es muy sencillo, pero tiene mucho contenido, que ayuda, además de, digamos, obviamente las cartelas y la información textual que hay en la sala, y de alguna manera, porque hay una cierta sintonía, a pesar de los siglos que han pasado entre el espíritu y los ideales de Morris y los de la Fundación, pues hemos hecho algo a iniciativa de Javier. Bueno, esperemos que tenga éxito y que podamos repetir, y es que, bueno, si ya habéis podido ver la exposición, digamos que el catálogo que hemos producido, que está hecho de manera ambiciosa, porque no hay monografía realmente sobre Morris y el movimiento Arts and Crafts en castellano, y tampoco en catalán, porque haremos la edición también en catalán, y por tanto, digamos, es un libro pues voluminoso, con mucha información, como suele ser muchas veces, no todas, el caso de los catálogos de la Fundación, pero nos parecía que entre el programa de mano con contenidos y por supuesto gratuito y el catálogo, a imitación casi de Morris, que era una persona capaz de hacer pues las obras de Geoffrey Chaucer con tipografía y papel de pergamino, que no era barata obviamente en el mercado de la época, pero también panfletos socialistas a un penique o gratuitos, podríamos hacer algo para contribuir todavía más a la difusión de los contenidos de la exposición. Entonces, hemos inventado una cosa que se llama los breves de la Marc, donde se ofrece pues, información que está en el catálogo, en concreto en este caso el texto de Clive Wilmer sobre John Ruskin y el de Pat Kirkham sobre William Morris, y las biografías elaboradas por Joe Banham sobre Morris y Ruskin, y una selección, una especie como de selección de la selección de 10 piezas representativas de la exposición que quien quiera, y a lo mejor no entre en sus planes comprar el catálogo, puede llevarse por muy poco precio a casa. Por lo demás, Javier ya ha hablado, digamos, de los por así decirlo, de los fundamentos conceptuales que ha tenido el proyecto. Creemos, y si no, pues para eso están ustedes, para criticarnos, que la exposición, digamos, pasaría ampliamente el corte más exigente sobre lo que debe ser una exposición de artes decorativas, porque las piezas son, muchas de ellas, extraordinarias. Hemos contado con la generosidad de muchos museos, muchas instituciones y muchos coleccionistas particulares, pero, como ocurrió en otros proyectos como Art Deco o la vanguardia aplicada, no nos gustaría que la exposición se entendiera solo como una exposición de artes decorativas. Boise, a quien Karen adora, tiene una frase muy misteriosa en la que dice: somos tan materialistas que hemos olvidado las ideas que hay inscritas en los objetos. Nos gustaría que, además de quedarse empanados literalmente ante la belleza de algunos de los objetos, fuéramos capaces de que el espectador, el visitante, nosotros mismos, nos diéramos cuenta de lo que significó este movimiento en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Y en ese sentido, como decía Javier, creo que es importante darse cuenta de que
si hay que sintetizar de alguna manera la figura de Morris y por lo que ha quedado para la posteridad, entre otras cosas porque lo que se propuso todavía está pendiente de resolución, es que ha sido una de las figuras de la historia que con más ambición y pasión intentó esa especie de ecuación difícil entre lo bello y lo justo para conseguir una especie de belleza justa y moderna o justicia bella y moderna, lo cual no es fácil y está lleno de contradicciones y de paradojas, pero solo el intento, como se ve, merece la pena. Quiero dar las gracias obviamente a Pat, gracias, ¿no? Quiero dar las gracias a Pat, Joe y Karen por el magnífico trabajo que han hecho. Ha sido una gozada y un privilegio trabajar con ellas durante los últimos 2 años y medio, 3 años, y nada más. Si os parece, para no extendernos más, todos, Javier, ellas tres, yo, María Zozaya, que está allá al fondo y ha sido la jefa de proyecto, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis en general o sobre piezas en particular y sobre lo que queráis. Se me olvida decir 3 cosas. Una, hay audiovisuales en la sala. De hecho, hay un documental de 3 minutos al principio para poner en contexto social y político a Morris. La Inglaterra de la época es la Inglaterra de los altos y bajos, es la Inglaterra que inventa el primer sistema parlamentario y al mismo tiempo que produce unas desigualdades sociales brutales. Y en esas contradicciones vive Morris. Y después hay algunas pequeñas proyecciones que nos han parecido muy importantes porque, claro, estamos todos tan educados en un mundo, digamos, sintético, por así decirlo, que ya no nos hacemos cargo de cómo se hacen estas cosas. Así que encontraréis unas tabletas en las que con vídeos de apenas 3-4 minutos se explica cómo se hacen vidrieras, cómo se tiñen y se tejen textiles, cómo se imprimen libros. Hay también una pieza de vídeo dedicada, digamos, al compromiso político de Morris, a esa especie de lectura a través de Ruskin de los ojos de un artista y de Sir Thomas More de los escritos de Marx, que le lleva pues a implicarse al mismo tiempo que hacía esas maravillas tan sofisticadas, pues en resolver las desigualdades sociales y mejorar su tiempo. Esta tarde a las 7:30 se inaugura la exposición, básicamente con una introducción a la exposición por parte de Joe Banham y también con un concierto que creo que va a ser maravilloso del coro de cámara de Canterbury, que va a interpretar, entre otras cosas, parte del repertorio es digamos, letra de William Morris, musicada por William Horst, que fue uno de sus amigos, uno de los miembros de la asociación, de la agrupación socialista de Hammersmith, que se reunía en su casa. Y además, el programa de conferencias de la Fundación, Lucía Franco y su equipo, pues está en la invitación y en la información que tenéis de prensa, organiza un ciclo de 4 conferencias muy pensadas para hablar sobre el fenómeno, sobre sus protagonistas y sobre su presencia y actualidad hoy en día. Gracias y estamos a vuestra disposición.